Octavario de oración por la unidad de los cristianos. Antes de entrar en el tema, me gustaría que escucháramos las palabras del Santo Evangelio que nos hablan al respecto. Del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 23. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Me gustaría que comenzáramos este video haciéndonos una pregunta. ¿Qué es el octavario de oración por la unidad de los cristianos? ¿Y cómo nace esta iniciativa? Pues bien, tenemos que empezar diciendo que a lo largo de la historia de la Iglesia, esta ha vivido diferencias entre sus miembros. Recordamos, por mencionar alguno, aquel texto de San Pablo en su primera carta a los Corintios, donde dice o hace la siguiente observación. Porque cuando uno afirma, dice San Pablo, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Pedro, están manteniendo criterios puramente humanos. Eso nos lo dice San Pablo. Con el paso del tiempo nos encontramos con dolorosas separaciones dentro de la Iglesia. Por ejemplo, la separación de la Iglesia de Roma con la Iglesia oriental, la Iglesia ortodoxa, en el año 1054. Y de la Iglesia anglicana, la Iglesia de Inglaterra, donde el rey Enrique VIII rompe relaciones con el Santo Padre, en 1534. Tiempo antes, en 1517, aparece la Iglesia luterana o los seguidores de Lutero, que surgen a partir de la Reforma protestante, encabezada, como ya decía, por Martín Lutero en el año, repito, 1517. Esto es un poco de historia para centrarnos en lo que últimamente o en los últimos siglos ha vivido nuestra Iglesia. Ahora bien, decíamos cuál es el origen o cuál es la iniciativa de este octavario. Este octavario de oraciones por la unidad de los cristianos se realiza cada año entre el 18 y el 25 de enero, correspondiendo a las fechas de la confesión de San Pedro y la conversión de San Pablo. Esta semana de oración o esta intención de oración por la unidad de los cristianos comienza por iniciativa de un anglicano, de una persona anglicana, recordemos que ya mencionamos, de la Iglesia de Inglaterra, converso al catolicismo, este hombre de Paul Watson. En 1908 tuvo a bien invitar a cristianos de diferentes denominaciones a orar por la unidad de los cristianos. Esta es una primera iniciativa, repito, por Paul Watson. Ya para el año 1966, un grupo de expertos en Sagradas Escrituras y en liturgia del Consejo Mundial de las Iglesias y del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos preparan un texto común para orar por esta unidad. Es así como hasta nuestros días se editan materiales de apoyo para esta jornada. La importancia de esta jornada ecuménica, que ha sido bien acogida y promovida en distintos pontificados, salta a la vista, ya que a pesar de las diferencias existentes entre las diferentes iglesias, muchas veces por malos entendidos o cuestiones históricas, las mantiene bajo el signo de la cruz y el ideal evangélico, que todas deben ser una bajo la guía de un solo pastor. Entonces, como antecedente tenemos esto, que la misma iglesia y miembros de iglesias de otras denominaciones
que se han convertido al catolicismo, pues buscan esta unión y vivir sobre todo lo que ya escuchábamos en el Evangelio, que todos sean uno, como el Padre y Jesús son uno. Hablar del octavario de la oración por la unidad de los cristianos es hablar de ecumenismo. ¿Pero qué significa ecumenismo? El ecumenismo es la búsqueda de la restauración de la iglesia fundada por Jesucristo, movido por el Espíritu Santo. Recordemos que en Pedro Jesús funda de manera importante su iglesia. Le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta iglesia fundaré mi iglesia. Si leemos bien el texto dice mi, no mis iglesias. Ahora bien, el Concilio Vaticano II nos ha regalado un decreto sobre el ecumenismo en la iglesia. Este documento lo pueden encontrar en internet, les podemos dejar la liga, Unitatis Redintegratio, y en el número 1 dice: promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas comuniones distintas, comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Esto, cito nuevamente, lo encontramos en Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II en el número 1. Y esto siempre es en sintonía con Jesús y con lo que ya reflexionábamos en el Evangelio que escuchamos. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Por tanto, en el número 4 de este mismo documento, exhortando a todos los cristianos católicos a que, recogiendo los signos de los tiempos, es decir, lo que vivimos actualmente, participen en la obra ecuménica. No es cuestión de unos cuantos, no es cuestión de solamente los sacerdotes, los obispos o la gente que dice que está metida en la iglesia. No, nos toca a todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos algo que hacer. Así pues, el verdadero ecumenismo busca por medio del diálogo aumentar el entendimiento entre las distintas confesiones cristianas para mover a la conversión a todos aquellos que se encuentran alejados de la Iglesia Católica, a la plenitud de la fe que solo se puede encontrar en ella. Me gustaría retomar aquí una palabra. Busca por medio del diálogo, no pelear. A veces queremos pelear y decimos: no, es que esos protestantes, o los protestantes dicen: no, es que esos católicos. No, dialogar. Por eso, retomo, busca por medio del diálogo aumentar el entendimiento en las distintas confesiones. La finalidad del diálogo es atraer al que está alejado de la iglesia a su seno. Repito, Cristo fundó una sola iglesia. No dialogar por dialogar, asumiendo que hace bien quedándose donde está. Repito, esto es importante. No dialogar por dialogar, asumiendo que hace bien quedándose donde está, sino dialogar para buscar la unidad. Hagamos un poquito de historia. Es importante recordar en este momento la labor que han realizado los papas al respecto, citando algunos acontecimientos importantes dentro de la Iglesia. En 1960, el Papa Juan XXIII funda el Secretariado para la Unidad de los Cristianos. En 1962,
Hay un encuentro entre el Papa Paulo VI y el patriarca ortodoxo Atenágoras. Después de que se excomulgaron ambas iglesias en el 1054, este encuentro es importante porque los líderes de estas dos confesiones religiosas, tanto la católica con sede en Roma como la iglesia ortodoxa y principalmente el patriarcado ecuménico, se reúnen. En 1964, el Papa San Pablo VI promulga el decreto conciliar sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, del que ya hablábamos, en el marco de la celebración del Concilio Vaticano II. En 1965, Roma y Constantinopla se levantan mutuamente las excomuniones lanzadas en el año 1054. Esto es un avance dentro de estas dos partes de la iglesia. En su momento, San Juan Pablo II dirá, en una reunión también con el patriarca ortodoxo, la iglesia debe respirar con sus dos pulmones, tanto el de Oriente como el de Occidente. El mismo Juan Pablo II tuvo también diversos encuentros con líderes de distintas comunidades no católicas, tales como el patriarca ecuménico Dimitrios I, con el primado anglicano Runice, con el líder islámico Yasser Arafat, con el patriarca ecuménico Bartolomé. También se reunió con líderes protestantes, judíos y ortodoxos. Esto es algo de lo mucho que hizo el Papa Juan Pablo II. Por su parte, el Papa Benedicto XVI, ya desde el inicio de su pontificado, definía como su causa prioritaria la tarea de trabajar con el máximo empeño en el restablecimiento de la unidad plena y visible de todos los discípulos de Cristo. Esta fue como que una de las líneas a seguir dentro de su pontificado. El Papa Francisco, nuestro actual pontífice, tiene la postura sobre este tema, señalando que el diálogo entre distintas confesiones religiosas cristianas para atender a la unidad desde los grandes cismas históricos no es solo un accesorio, sino una actitud esencial. El concepto que resume su pensamiento y actuar es el ecumenismo del camino. ¿Qué significa caminar juntos en la oración, en las obras de caridad y en el testimonio de fe? El ecumenismo es además un camino evangelizador y una ayuda para la unidad del mundo. También me gustaría hacer aquí hincapié en algo que nos ha causado mucho dolor. Hablamos de la ruptura o del cisma. Entender la palabra cisma, entendámoslo como ruptura o separación. El primer cisma importante en la iglesia decía la ruptura entre las relaciones de la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. Ahí se le conoce como el gran cisma de Occidente. Entonces está la ruptura, se parte en la relación y bueno, pues perdemos desgraciadamente la comunión. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ante todo y sobre todo pedir siempre el auxilio e inspiración del Espíritu Santo para permanecer en comunión de fe con la Iglesia. También es muy importante y es necesario que cultivemos el conocimiento de nuestra fe. A veces creemos que con solo medio saber persignarnos y a veces hacemos hasta, diría alguien, patas de araña. No, saber qué hacemos cuando hacemos la señal de la cruz sobre nosotros, qué decimos en cada una de las oraciones, por qué decimos que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, por qué creemos en la Iglesia, es decir, instruirnos bien en nuestra fe. Conozcamos nuestra Iglesia, la Iglesia fundada por Jesucristo, confiada al cuidado pastoral del apóstol San Pedro y los apóstoles.
Para muchos puede ser desconocida esta celebración del llamado octavario de oración por la unidad de los cristianos, pero seguramente conocemos a más de una persona que ha cambiado, digámoslo así, de religión. Si queremos seguir a Jesús, es importante que nos unamos y hagamos nuestras aquellas palabras con las que comenzamos esta reflexión. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Que Dios los bendiga.